Hola familia de Tectón. El pasado 28 de abril de 2026 fue presentada ante la presidencia de la Asamblea Nacional Francesa la proposición de ley número 2708, titulada oficialmente para proteger a los niños y luchar contra las violencias en el ámbito escolar. A primera vista el título parece incontestable. ¿Quién podría oponerse a proteger a los niños? ¿Quién podría negar la necesidad de combatir cualquier forma de abuso, maltrato, violencia física, psicológica o sexual contra menores? Nadie con conciencia cristiana puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de un niño. La Iglesia debe ser la primera en exigir justicia, verdad, reparación y protección real para los inocentes. Pero precisamente porque la causa de los niños es sagrada, no puede ser utilizada como excusa para destruir otro principio sagrado, el secreto de confesión. Esta proposición de ley surge en un contexto muy concreto: los escándalos de violencia y abusos en centros escolares franceses, entre ellos el caso de Notre-Dame de Bezarram, donde numerosos antiguos alumnos denunciaron haber sufrido violencia física y sexual. Se habla de décadas de silencio, de omisiones graves, de fallos de control por parte del Estado y de instituciones que no protegieron como debían a los menores. Todo esto merece ser investigado. Todo delito debe ser perseguido, toda víctima debe ser escuchada, todo culpable debe responder ante la justicia, pero el problema aparece cuando, aprovechando una legítima indignación social, se introduce en el texto legal un ataque directo al sacramento de la confesión. El punto más grave de esta proposición de ley se encuentra en el artículo 9. Allí se dice que los ministros de culto estarían sometidos a la obligación de denunciar hechos de violencia contra menores, incluso cuando hubieran tenido conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Y el texto añade una frase de enorme gravedad: ningún secreto de confesión podría oponerse a dicha obligación. Detengámonos un momento. Lo que se está planteando en Francia no es una simple reforma administrativa, no es una medida técnica, no es un detalle jurídico menor. Se pretende que el Estado pueda obligar a un sacerdote católico a violar el sigilo sacramental cuando haya conocido un pecado dentro del sacramento de la confesión. Y esto para la Iglesia Católica es imposible. El secreto de confesión, llamado con más precisión sigilo sacramental, no es un privilegio corporativo del clero, no es una ventaja profesional, no es una especie de secreto laboral comparable sin más al de un médico, un periodista o un abogado. El sigilo sacramental pertenece a la naturaleza misma del sacramento de la penitencia. Lo que se dice en confesión no queda simplemente protegido por discreción humana, queda sellado sacramentalmente. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1467, enseña con absoluta claridad que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas, y añade que este secreto no admite excepción, porque lo manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Estas palabras son decisivas. No admite excepción. No dice no admite excepción salvo que el Estado lo ordene. Tampoco dice no admite excepción salvo que una mayoría parlamentaria lo vote. Y tampoco dice no admite excepción salvo que el clima mediático lo exija. Dice no admite excepción. El Código de Derecho Canónico es todavía más tajante. El Canon 983 establece que el sigilo sacramental es inviolable y que está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Y el Canon 1386 señala que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión late sententiae, reservada,
a la sede apostólica. Esto significa que un sacerdote que revela directamente lo oído en confesión cometería un delito gravísimo ante Dios y ante la Iglesia. No estamos ante una norma secundaria, estamos ante una obligación sagrada, absoluta, total. Algunos dirán, ¿pero estamos hablando de abusos contra menores? Sí, y precisamente por eso hay que hablar con toda seriedad, y no con demagogia. La Iglesia no enseña que el sacerdote deba permanecer pasivo ante el mal. Lo que enseña es que si el conocimiento del pecado le llega dentro de la confesión, no puede romper el sigilo sacramental. Lo que sí debe hacer es exhortar al penitente con toda firmeza a entregarse, reparar el daño, ponerse a disposición de la justicia y comunicar los hechos por una vía externa al sacramento. De hecho, el vademecum del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre los casos de abuso sexual a menores recuerda que una noticia de un delito grave adquirida en confesión queda bajo el estrictísimo vínculo del sigilo sacramental. Por tanto, el confesor debe procurar convencer al penitente para que dé a conocer esa información por otros medios, de modo que quien tenga el deber de actuar pueda hacerlo. Esa es la posición católica. No encubrir el delito, no proteger al criminal, no abandonar a la víctima, pero tampoco profanar el sacramento de la confesión. Porque si el Estado puede obligar al sacerdote a revelar una confesión, entonces el Estado se coloca por encima de Dios en el ámbito más íntimo de la conciencia, y eso es una forma de abuso de poder. Es más, resulta especialmente grave que una legislación pretenda invadir el sacramento cuando el propio ordenamiento francés reconoce otros ámbitos de secreto profesional. El Código Penal francés castiga la no denuncia de agresiones o abusos sexuales contra menores, pero también contempla excepciones para quienes están sujetos al secreto profesional. La confidencialidad en determinadas profesiones puede ser protegida por la ley. Un abogado, por ejemplo, puede recibir información gravísima de un cliente en el marco de su defensa, y ese secreto profesional goza de una protección muy fuerte. Ahí aparece el doble rasero. Mientras se pretende obligar al sacerdote a romper el sigilo sacramental, otros secretos profesionales siguen teniendo una protección jurídica más matizada. ¿Por qué se quiere señalar de manera explícita a los ministros de culto? ¿Por qué se introduce la expresión secreto de confesión en una ley que dice estar orientada a proteger a los menores en el ámbito escolar? ¿Por qué convertir el confesionario en objetivo del poder político? La respuesta es inquietante, porque estamos ante una mentalidad cada vez más extendida en Europa, la idea de que la religión debe quedar totalmente subordinada al Estado, incluso cuando se trata de realidades sacramentales que no pertenecen al poder civil. Una cosa es que el Estado persiga delitos, y debe hacerlo. Una cosa es que el Estado proteja a los menores, debe hacerlo. Una cosa es que el Estado controle instituciones educativas, debe hacerlo dentro de la justicia. Pero otra cosa muy distinta es que el Estado pretenda entrar en el sacramento de la confesión y ordenar al sacerdote que traicione lo que pertenece a Dios. Eso no es protección de la infancia, eso es laicismo agresivo vestido de preocupación moral. Y conviene decirlo con claridad, la defensa del secreto de confesión no es una defensa de abusadores, es la defensa de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa y de la santidad de un sacramento. Nadie que defienda el sigilo sacramental está diciendo que los delitos contra menores deban quedar impunes. Lo que está diciendo es que el Estado no puede utilizar el dolor de las víctimas para exigir a los sacerdotes que cometan un sacrilegio. La historia de la Iglesia está llena de sacerdotes que entendieron esto perfectamente. San Mateo Correa Magallanes, sacerdote mexicano durante la persecución cristera, fue obligado por un general a confesar a unos presos. Después el militar le exigió revelar lo que aquellos hombres habían dicho en confesión. El sacerdote respondió
con una grandeza impresionante. Puede usted hacerlo, pero no ignore que un sacerdote debe guardar el secreto de la confesión. Estoy dispuesto a morir. Y fue fusilado el 6 de febrero de 1927. San Juan Nepomuceno, según la tradición, fue presionado por el rey Wenceslao IV para revelar la confesión de la reina. Se negó, fue torturado y arrojado al río Moldava en 1393. Su figura quedó para siempre unida a la defensa del sigilo sacramental. San Juan Sarkander, sacerdote de Moravia, fue detenido y torturado en 1620. Sus perseguidores querían arrancarle información relacionada con lo que había oído en confesión. No cedió, murió a consecuencia de las torturas. En España también tenemos ejemplos conmovedores. El siervo de Dios Felipe Ciscar Puig, sacerdote valenciano, durante la persecución religiosa de 1936, se negó a revelar la confesión que había administrado al franciscano Andrés Ibars. Según la tradición recogida sobre su martirio, cuando le exigieron violar el sigilo, respondió: «Haced lo que queráis, pero yo no revelaré la confesión. Primero morir que eso». También el beato Fernando Olmedo Reguera, capuchino nacido en Santiago de Compostela, fue insultado, golpeado y presionado para revelar el secreto de confesión durante la persecución religiosa en Madrid. Se negó y fue fusilado el 12 de agosto de 1936. Estos sacerdotes no murieron por proteger delincuentes, murieron por defender que el sacramento de la confesión pertenece a Dios. Murieron porque sabían que el sacerdote no es dueño de lo que escucha en el confesionario. Murieron porque comprendían que cuando el penitente acusa sus pecados ante Dios, el confesor queda obligado por un sello que ninguna autoridad humana puede romper. Y esta es la cuestión que hoy se plantea en Francia: si el Estado puede obligar al sacerdote a romper el sigilo, entonces el sacramento deja de ser inviolable. Y si deja de ser inviolable, muchos pecadores dejarán de confesarse. Y si dejan de confesarse, se cierra una puerta de conversión, de arrepentimiento, de reparación y de gracia. Incluso desde un punto de vista práctico, atacar el secreto de confesión puede ser contraproducente, porque el confesionario puede ser precisamente el lugar donde un pecador, movido por la gracia, empieza a reconocer la gravedad de su culpa. Allí el sacerdote puede exigirle arrepentimiento verdadero, reparación, entrega a la justicia, alejamiento de la ocasión de pecado y cambio de vida. Pero si el penitente sabe que el sacerdote puede denunciar lo oído en confesión, simplemente no confesará esos pecados. El Estado no ganará información. Lo que hará será destruir un espacio sagrado en el que la conciencia podía ser tocada por Dios. La Iglesia debe ser inflexible en dos cosas al mismo tiempo: inflexible en la defensa de los menores e inflexible en la defensa del sigilo sacramental. No hay contradicción. Se puede y se debe denunciar todo abuso conocido fuera de la confesión. Se puede y se debe colaborar con la justicia en todo aquello que no vulnera el sacramento. Se puede y se debe expulsar del ministerio a los clérigos culpables, proteger a las víctimas, reparar el daño y actuar con transparencia. Pero lo que no se puede hacer jamás es profanar la confesión. Por eso, esta protección de ley debe ser denunciada con firmeza, porque bajo un título noble introduce una medida profundamente anticristiana, porque pretende que el poder civil se imponga sobre un sacramento, porque señala directamente a los ministros de culto y declara que ningún secreto de confesión podrá oponerse a la obligación de denunciar. Hoy es Francia, mañana puede ser cualquier país europeo. Si los católicos callan ahora, el precedente será gravísimo, porque cuando el Estado descubre
que puede entrar en el confesionario, ya no se detendrá fácilmente. Hoy será la excusa de una causa emocionalmente indiscutible. Mañana será por razones políticas, ideológicas o de seguridad. Y al final el mensaje será siempre el mismo. No hay ningún ámbito de la vida religiosa que el Estado no pueda someter. Frente a esto, los sacerdotes deben recordar el ejemplo de los mártires del sigilo sacramental, y los laicos debemos apoyarlos, porque llegará el momento en que algunos confesores tendrán que elegir entre obedecer a Dios o someterse a una ley injusta. Y entonces deberán decir, como los santos, primero morir que traicionar la confesión. La protección de los niños es una obligación sagrada, pero precisamente por eso no debe ser instrumentalizada para atacar la fe católica. Combatir los abusos no exige destruir el sacramento de la penitencia. Defender a las víctimas no exige convertir al sacerdote en un informador del Estado. Hacer justicia no exige profanar el santuario de la conciencia. El secreto de confesión no pertenece al sacerdote, pertenece al penitente, no pertenece al legislador, pertenece a Dios. Y lo que pertenece a Dios no puede ser arrancado por ningún parlamento.